Bueno, hermanos, tengan ustedes un feliz sábado, que el Señor los bendiga. Es un privilegio siempre poder transmitir la palabra de Dios al pueblo que Dios ha levantado. Creo que el objetivo de estos temas es ayudar a la iglesia, animar a la gente y al mundo a que busquemos más a Dios de la mejor manera. Nuestro tema de hoy va a tener que ver mucho con la educación adventista y yo sé que hemos orado, pero me gustaría que hagamos una oración en especial antes de comenzar. Por favor, yo voy a ponerme de rodillas y me acompañan, por favor. Oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos en esta tu casa para poder estudiar tus benditas y sagradas palabras. Que todo lo que se diga sea de acuerdo y conforme a tu sagrada voluntad y que tú nos hables a nuestros corazones. Tú que ves las necesidades de cada hogar, de cada hijo tuyo, nos puedas dar estas palabras de aliento, pero que seas tú y no sean palabras simplemente humanas las que se den. Acompáñanos con tu bendición, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos estos favores. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con la educación adventista. Vamos a hacer una pequeña introducción. Hablar de la educación, hermanos, es hablar de un tema fascinante, no simplemente importante. Digo fascinante por la importancia que tienen estos temas. Vamos a imaginarnos qué pasaría con el mundo si no existiese la educación. ¿Qué pasaría? ¿Quién inventó la educación, hermanos? ¿Cuál es su origen de la educación? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los elementos que están dentro de la educación? Un tema muy importante que todos debemos de saber. Y creo que para poder saber sobre el tema de educación debemos de consultar al de mayor experiencia en ese ámbito. Aquel que sea una persona que esté inmersa en ese tema. Alguien fidedigno, ¿no? Que vendría a ser en este caso el conocedor de todo. ¿Quién es? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a Dios a decirle, porque Él es el de mayor experiencia. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Él, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. El Todopoderoso que lo conoce todo nos va a enseñar sobre el tema de la educación. El Creador. ¿La educación tiene que ver también con Dios? ¿O será que vino por cuestiones de que el hombre inventó la educación para poder educar? ¿O qué dice la palabra de Dios? Vamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 27. Acá tenemos también los textos y las citas que vamos a leer. Y miren lo importante de la educación. Dice aquí, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de quién? Del cielo. O sea, nada. Quiere decir que dentro de eso está la educación. ¿Ustedes qué creen? Miren lo que dice el espíritu de profecía. Vamos a dejar que la Biblia y el espíritu de la profecía nos lo enseñen. Miren lo que dice acá. En el libro de Educación, página 43, párrafo 1. Miren lo sorprendente de la educación, dice acá. Donde quiera que se lleve a cabo en Israel el plan educativo ¿de quién? De Dios, se veía por sus resultados que Él era su ¿qué? ¿Su qué? ¿Quién ha inventado el sistema educativo? Dios. No es el hombre que lo ha inventado, hermanos, por si acaso. Dice aquí, en el Hogar Cristiano 160, párrafo 2, dice lo siguiente. El plan que dice divino de la educación. Adoptado la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y ¿quién? Y el hombre. O sea, el plan divino es la educación. El autor del sistema educativo que hoy se ve en el mundo, hermanos, dice que el creador de este sistema se origina en el cielo, porque es el mismo Dios. Él lo inventó. ¿Dónde lo inventó? ¿Para qué lo inventó? ¿Saben que Dios creó el sistema educativo antes de crear al hombre? ¿Antes de crear al ser humano?
dice que la educación fue dada en el cielo. Miren lo que dice, vamos a leer una cita, dice acá. ¿El cielo qué dice que es? Oye, educación, página 271, párrafo 1, esa página no la pierdan de vista, dice acá. El cielo es una ¿qué? Escuela, su campo de estudio, el universo. ¿Su maestro quién es? El ser infinito. O sea que tú miras el cielo y estás viendo la escuela de Dios. Su universo, ahí está la materia que tenemos que se estudia. Y dice que ¿quién es el maestro? El maestro de los maestros, el maestro más grande que ha podido existir en todo el universo. ¿Quién es? El infinito Dios. O sea que el sistema educativo tiene un origen divino. Hablar de estos temas, por eso que les digo que es fascinante. Dice que Dios es el creador de este sistema. ¿Y saben qué es lo que estudian? Dice acá, y lo que muchos deberíamos de buscar. La educación más deseable es el conocimiento de los misterios del reino de los cielos. El conocimiento que dice, o la educación más deseable debería ser esa. Y es, sin lugar a dudas, no ha cambiado. Interesante. Ahora, los términos maestro, el ser infinito, escuela, el término campo de materia, no son elementos que tiene todo el sistema educativo a nivel mundial, ¿sí o no? Pero muy pocos a veces se pueden preguntar de dónde vino, y ahora sabemos que vino todo eso ¿de quién? Del Dios del universo. El hombre no lo inventó, ¿eh? Saben que cuando Dios ahora creó al hombre o decidió hacer al hombre, dice que Dios también iba a hacer algo interesante con la educación para esta tierra. Y dice aquí, antes de que el pecado exista, Dios ahora crea al hombre y extiende su sistema educativo del cielo aquí a la tierra. Miren lo que dice acá. Interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. El libro de Educación, página 19, párrafo 1. En el Edén, ¿qué dice? Se estableció una filial de esa escuela. Note que es la página 271. ¿Dónde comienza la escuela? En el cielo. La primera escuela, ¿quién es? El cielo, la más grande. Y dice que Dios extendió en el jardín del Edén una filial de esa escuela. ¿Se dan cuenta de la importancia de la educación o no? Ahora, ¿cómo era esa filial? Es la pregunta. ¿Cómo era esa filial del sistema educativo del cielo? Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Educación, página 19, párrafo 1, dice lo siguiente. El sistema de educación establecido al principio del mundo debería ser, ¿qué cosa? Un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo. ¿Dónde está la escuela modelo para nosotros los seres humanos? En el Edén. En el cielo está la escuela. Pero cuando crea al hombre, Dios ahora hace una filial en la tierra y dice que esa filial que hizo en la tierra es el modelo y debe de ser el modelo para todos los tiempos. Significa, ¿hasta cuándo debería ser ese modelo? Hasta el fin del mundo. Y siempre. Qué bonito, hermanos. Interesante. O sea que Dios dice que su escuela inventada por Él debe ser un modelo para todos los seres humanos. ¿Qué les parece, hermanitos? ¿Interesante o no? Interesante. Ahora, sigamos viendo qué pasó con este modelo, cómo se fundó este modelo, cuál es el modelo y los detalles que se da. Vamos a ver el siguiente texto. Miren lo que dice de este modelo. ¿Cómo era el modelo que Dios puso en la tierra? Miren lo que dice aquí, en Eventos de los Últimos Días, página 19. Como una ilustración de sus principios, se fundó una escuela modelo en el Edén. Escuchen, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula.
la naturaleza, el libro de texto. Y el creador mismo era el maestro. Y los padres de familia humana, los alumnos. ¿Cómo? ¿Cuál es la primera escuela que hubo en el jardín del Edén? El hogar. ¿Será que el hogar también es la primera escuela para nosotros? No dice que debería ser el modelo para todos los tiempos. Hermanos, una escuela, el hogar. El creador sigue siendo el maestro, al igual que en el cielo. El aula dice que es el jardín, el libro de texto de la naturaleza, y los padres son los alumnos. Interesante, hermano. Te pregunto, ¿no quisieras tener esa escuela en el Edén? ¿Qué harían ustedes si ahorita estuviesen en esa escuela? La primera escuela que existió en el planeta Tierra, ¿dónde estaba? En el Edén. ¿Quién era el maestro? ¿Quién quiere tener a Dios como maestro hoy en día? Al mismo Dios en persona, al Creador. Qué privilegio para más grande. Pero lamentablemente el hombre pecó. ¿Y qué pasó con el sistema educativo de Dios? Les pregunto, ¿habrá cambiado? ¿Dios lo habrá cambiado? ¿Habrá sido modificado? ¿O Dios dice algo interesante con el sistema educativo? El texto que hemos leído dice que debería ser el modelo para todos, ¿qué? Los tiempos. Debería de continuar hasta el fin. Y si el hombre pecó, ¿qué hizo entonces Dios? ¿Cambió algo? ¿Saben qué hizo? Dice que el sistema educativo después del pecado fue adaptado al ser humano. ¿Cómo es esto? Miren lo que dice acá. En el libro de Educación, página 33, párrafo 2. ¿Cómo es que fue adaptado? En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del ser humano después de la caída. Ya estamos hablando después de la caída. Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y la humanidad. Y Él es el gran maestro del ser humano. Ahora, Dios mismo en persona enseñaba. Pero ahora dice por el pecado, ahora Cristo viene a ser el eslabón de unión entre el hombre y Dios. Pero dice que como el Dios del universo es tan santo, no puede enseñarnos en persona, así como ahorita estamos enseñando, digamos, entre nosotros personalmente. Sino, mire lo que dice acá, dispuso que los hombres y mujeres, escuchen, fueran representantes suyos. La familia era la escuela y los padres ahora, ¿qué serían ahora los padres? ¿Quién era el maestro antes del pecado? El Creador. ¿Y quién es ahora el maestro después del pecado? Los padres. Interesante. Pero después, todo sigue igual. Lamentablemente no podemos tener a Dios mismo que nos enseñe en persona. Pero nos ha puesto a nuestros padres como ¿qué? Como los primeros maestros que deberíamos de tener. Hermanos, o sea que la primera escuela para nosotros, ¿cuál debería de ser? ¿Cuál debería ser? La casa. ¿Y los hijos qué vendrían a ser? Los alumnos. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Vamos a ver la siguiente cita. Y sorpréndanse de lo que presenta Dios. La siguiente. Deuteronomio, ustedes tienen en la Biblia, lo voy a mencionar desde el capítulo 6, versículo 5 al 9. Ahí presenta que a los papás Dios les ha dado una tarea, hermanos. No es solamente tener una esposa y tener hijos y cada uno viva como quiera. La Biblia dice que desde el momento que un hombre y una mujer contraen matrimonio, forman un hogar, fundaron su escuela. Y si tienen hijos, esos son sus alumnos. Y los papás tienen el deber de ser los maestros de sus hijos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa eso, hermanitos?
que el papá y la mamá, desde que se levantan hasta que se duermen, son los maestros. Desde que se ha levantado, el hijito está aprendiendo todo lo que le enseña el papá y la mamá. Si el papá ora, ¿qué está aprendiendo el hijo? Y si el papá ora antes de despertarse al despertarse y antes de dormir, si lee la Biblia y lo ve estudiando, ¿el hijo está aprendiendo o no? Y si el papá no lee, si el papá no ora, si el papá no tiene esos buenos hábitos, yo les pregunto, ¿puede estar cumpliendo la función de maestro porque esa es la que le corresponde, sí o no? ¿Será que muchos papás hoy en día podemos correr el riesgo, ¿no?, de que estemos descuidando nuestra primera escuela, que es tu casa? El objetivo de este tema no es criticar ni juzgar a los padres, sino ayudarlos a que tomemos conciencia. Siempre los mensajes de Dios no son de destrucción para su pueblo, son de ayuda para mejorar. Hermanitos, dice que el círculo de la familia es importante. El Señor ha declarado que la familia sea el mayor agente. ¿Qué dice? ¿Quién es el mayor agente educativo? ¿La mejor escuela del mundo? No, sino que el hogar. El mayor agente educativo en el hogar es donde ha de empezar la educación de ¿quién? El niñito es una esponja y aprende todo lo que mire en la casa. Si el hijito ve que el papá está tomando, ¿qué le están enseñando al bebé? Hacerlo. Palabras, ¿qué les enseñamos a los hijos? Todo lo que hagamos en casa es lo que tus hijos van a hacer cuando sean grandes. Y los míos también, por supuesto. Hermanos, es importante. Dice, es donde empieza la educación del niño. Allí está su primera escuela, hermanos. Allí con sus padres, maestros. Estoy leyendo en la página 161, párrafo 2 del Hogar Cristiano. Como sus padres, como maestros, debe de aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida, lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. ¿Dónde lo aprende eso? ¿Respeto en el colegio solamente? Corre al colegio para que te enseñen y el papá se olvidó de sus deberes. ¿Quién tiene que mostrar respeto? ¿Quién tiene que mostrar obediencia? ¿Quién tiene que mostrar reverencia? Los papás. Los papás deben enseñar a sus hijos, debemos de enseñar eso a nuestros bebés. Hermanitos, creo que es claro lo que Dios dice, pero algo interesante que presenta aquí es lo siguiente. Dice acá, no, la cita todavía. Dice, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante pues la escuela de quién? Del hogar. ¿Quién lo va a educar si no lo haces tú y si no lo hago yo como padres? Satanás dice, bueno, no lo eduques tú, déjamelo en mis manos, yo voy a educarlo a mi manera, dice el diablo. No va a ser reverente, no va a ser obediente, no va a tener dominio propio. Hermanitos, tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los papás. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué hay tanto crimen, robo? ¿Dónde creen que han comenzado esas enseñanzas? ¿Dónde? Mucho se comienza ¿dónde? En el hogar. Mentiritas piadosas. Se trajo un lapicito del colegio y no le hiciste devolver tú como padre y no permitir que lo tenga, porque si se lo queda, le estás enseñando que robar es bueno. Si tú y yo les enseñamos a mentir, van a mentir. Dile que no estoy. El cobrador, dile que no estoy. Le estamos enseñando a mentir. Hermanitos, ¿quiénes son los que educan a nuestros hijos, los primeritos? Los padres. Y no vengamos a decir, ay Dios, ¿por qué me has castigado tanto? ¿Por qué me has mandado estos hijos a mí? No, Dios dice, yo te he mandado bien. Te lo he puesto para que lo eduques. El problema es tú que estás fallando como padre y como madre. Tremenda. ¿Por qué creen, hermanos, que los hijos crecen y absorben todo, especialmente lo malo, más rápidamente, ¿sí o no? Hermanitos, miren cómo mejoraría la sociedad. Sigamos viendo, por favor. ¿Cómo se llama este libro? Ministerio de Curación, ¿no? 269, párrafo 1, dice. La restauración y el levantamiento de la humanidad. ¿Dónde empieza?
¿En dónde? ¿Queremos que la humanidad mejore? ¿Que no haya guerras? Comiencen en el hogar. Porque lo que ahorita estos bebés, he visto ahorita, ¿no? Y veo en la iglesia, me alegra mucho, hermanos, que ver a los niños que están con sus maestras. Para nosotros los grandes decimos de repente, estas cositas, para ellos es mucho. Están aprendiendo cosas hermosas los bebés. Y la iglesia, qué papel tan importante juega en esta tarea, ¿no? A mí me alegra ver a los niños, ver las labores que se hacen, me alegra mucho porque la iglesia está cumpliendo con su deber como Dios pide. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23, y el hogar es el corazón ¿de quién? De la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¿Cómo mejora la sociedad? ¿Cómo mejora el país? Cuando en el hogar se comienza educando como Dios pide, hermanos. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación depende de la influencia de quién. Hermanitos, tremenda y preciosa verdad que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el verdadero objeto de la educación, hermanitos? Que se llenen de conocimiento. Vamos a ver qué dice acá. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 301, párrafo 3. Escuchen por favor esta cita. Yo estoy dejando, hermanitos, que el Espíritu de Dios hable. ¿Correcto? Para que Él nos convenza, dice acá. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios. ¿Dónde? En el alma. Eso es lo que como padres deberíamos de hacer, restaurar la imagen de Dios en el alma de nuestros hijos. Y para ello los primeros que tienen que dejar que se restaure esa imagen son los padres, en ellos mismos. O en nosotros mismos. Yo les pregunto, ¿es importante entonces considerar la escuela modelo o no? Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que cuando Él vino, miren que estos tres ámbitos se cuidaba y se debe de cuidar también en los hijos. Jesús crecía en tres cosas, en sabiduría. ¿Qué cosa es sabiduría? Lo intelectual, ¿correcto? En estatura. ¿Qué es la estatura? El desarrollo físico. Y en gracia para con Dios y con los hombres, el aspecto espiritual. 3 puntos hay. Aspecto, ¿qué cosa? Intelectual, o conocimiento, el aspecto de qué? Físico y el aspecto espiritual. Pero ¿sabían que cuál de los tres es el más importante? No que no sirvan los demás. Para que estos tres funcionen correctamente, dice que debería de haber un orden. ¿Saben cuál es ese orden? Puesto que la mente y el alma hayan expresión por medio del cuerpo. Tanto la fortaleza mental como la espiritual, escuchen, mental y espiritual, dependen en grande parte de la fuerza y la actividad física. ¿Cuál es la principal? Hoy en día los tienen a los chicos en los colegios y hacen ejercicio muy poco de repente. O de repente no hacen ya con la tecnología que hoy se está creando, ya no hacen ejercicio. Y dice que es la base para que seas intelectualmente bueno y espiritualmente bueno es la actividad física en nuestros hijos. ¿Estás entendiendo, hermanito? Por eso Dios dice acá que dependen la mente y el alma de la parte física. Todo lo que promueve la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. ¿Cómo dice? Todo lo que promueve la salud física va a dar como resultado que entiendan bien y que tengan un carácter equilibrado. Sin salud nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Ha de cuidarse, por lo tanto, tan fielmente la salud como el carácter. Hermanitos, qué importante esto. El ejercicio físico es importante para nuestros hijos, hermanos. Y escuchen esta cita que dice la sierva de Dios que escribió sobre educación bastante. ¿Sabían que Elena White en 1872 recibe el tema de la educación y dice que escribe el libro La Educación? Y esto le
le llamó tanto la atención este tema, dice que nunca lo abandonó todo el resto de su vida. Estuvo pendiente de educación, fundó escuelas, dio consejos a los padres y escribió esto que vamos a leer, interesante. Educación Cristiana, página 15, párrafo 1 y Mensajes Selectos, tomo 2, página 501, párrafo 2. Escuchen, por favor. Miren lo que dice acá. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que ellos hayan llegado a la edad de 8 o 10 años. Tan pronto como sus inteligencias puedan comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro divino de la naturaleza y la madre debe tener menos apego a lo artificial de su casa y a la confección de vestidos que ostentar y hallar tiempo para cultivar lo mismo en ella que en sus hijos el amor por los hermosos pimpollos, o sea, los capullos de flor, ¿no? Y las flores. La sola aula del niño desde los 8 o 10 años de edad debería ser el aire libre entre el florecer de las plantas y el hermoso panorama de la naturaleza. Yo te pregunto, hermano, ¿llevamos a nuestros hijos al parque? ¿Los hemos sacado al campo? ¿O están encerrados en la casa viendo celular, televisión y ejercicio? Nada que ver. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Estará como semejante a Cristo? Difícil. Gracias a Dios, Dios tiene instituciones educativas que fomentan también mucho de esto, de que salgan, incluso estoy viendo que aquí los clubes de los niños, que están habiendo pues los niños que están yendo a poder prepararse espiritualmente, se van de caminatas, invitan a los padres y los papás a veces se ven hermanitos que no apoyan. Uno que otro nomás invita, los demás no. No le estamos considerando la importancia de que mandar a nuestros hijos para que se recreen en la naturaleza. ¿Los llevamos al campo? Deberíamos, hermanos, de vacaciones, de repente, algunos llevarlos al campo y ya pensar que tal vez podamos estar en el campo definitivamente. Pero Dios ha dicho, hermanos, que necesitamos eso de parte de nosotros. Miren lo que dice esta cita de acá. Voy a prestar rápidamente. Durante los primeros 7 o 6 años, el niño hay que prestar atención en el niño su educación física antes que su intelecto. Después de este periodo, si la constitución física es buena, habría que atender a su educación física e intelectual. La infancia se extiende hasta la edad de 7 o 6 años. Durante este periodo los niños deberían dejarse libres como los corderitos para que corran por los alrededores de la casa y los patios impulsados por la animación de su estado de ánimo, saltando y brincando, libres de toda preocupación y problema. ¿Dónde deben desestresarse los niños para soltar esa energía que tienen? Llevémoslos al campo, que corran, que salten, que jueguen, que griten. Se está desarrollando, necesitan el aire libre, la educación celestial. Y cuando vengan a la iglesia, van a ser más reverentes. ¿Por qué? No los estamos haciendo hacer ¿qué cosa? Los papitos, no estamos cumpliendo con la labor que Dios nos ha dado de repente. Hermanos, interesante, solemne, la naturaleza hace que estemos más en contacto con Dios y los padres saquen a sus hijos al aire libre, háganlos que vayan y corran como los corderitos. A veces decimos, papá, vamos al parque, no tengo tiempo. Papá, vamos al parque, no estoy muy ocupado, estoy cansado. Y que los hijos que Dios te ha dado no son tan importantes que te niegues a ti mismo y te sacrifiques para poder hacer los que Dios pide. ¿Está claro, hermanitos? Yo particularmente con ustedes me gustaría que todos nos comprometamos a hacer eso que Dios pide. Porque, hermanitos, si no, lo espiritual no va a entrar como se debe. Va a ver que falta algo y tenemos que cuidar ese sitio. Estamos descuidando la verdadera forma de educar que Dios pide. ¿Y, hermanitos? Ahora, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que en la casa deben hacer labores para que se logre el cometido. ¿Se acuerdan de Mateo 20, versículo 25 al 28? ¿Qué dijo el Señor? El que quiera ser el más grande, ¿qué debe de aprender? ¿Hacer qué cosa? Vuestro servidor. Y el que sea vuestro siervo será el más engrandecido. A veces todo le damos a los hijos y no les hacemos ni que barran,
ni que limpien, ni que laven los platos. Y les estamos enseñando a que no tengan el servicio de ayudar en la casa. Todos ayudan. ¿Qué dijo Dios? El que no trabaja, no coma. ¿Has hecho algo, hijito? Ya, entonces no tienes derecho a comer. Así dice Dios. Ya, por favor, ordenas los platos, la mesa, bárreme después. Si no, tu cuarto, ¿cómo está? Hermanitos, si no estamos educando a nuestros hijos, cuando sean grandes van a pensar que lo merecen todo. Y no les hemos enseñado la ley de servicio y van a querer mandarnos. Y van a querer ellos hacer lo que ellos quieren, como Sansón, lo que le plazca. Hermanitos, no es el afán criticar ni juzgar a nadie, es hacer un análisis de lo que Dios pide y ver cómo estamos nosotros en ello. José dice que estaba siendo engreído. Su papá le daba todo, le daba un traje de colores. Y ya sus hermanos veían en él que lo tenía preferencia y mucho lo mimaba. Entonces lo comenzaron a odiar. Y por eso lo venden. ¿Y dónde va? Aprende la ley de servicio en la cárcel, en Egipto, y ahí aprende que el que quiera ser el más grande tiene que ser vuestro, y cuando ya está preparado, ayuda a su familia y ayuda a su nación. ¿Entendido, hermanitos? Interesante. Ahora, con estas palabras no se está descartando, hermanos, la educación de los colegios, para nada. Noten que el profeta Samuel se levantó para poder formar escuelas que ayudarían a los padres en la educación de sus hijos. Es más, la sierva del Señor presenta que la importancia de tener escuelas. Tenemos una iglesia mundial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Tiene colegios o no? A nivel mundial tiene buenos colegios, tiene buenos maestros educados con principios bíblicos de verdad en el corazón. La iglesia también está ayudando a los padres, pero de nada nos va a servir los mejores colegios y la iglesia de Dios si tú y yo como padres no apoyamos y no nos ponemos a trabajar unidos con ellos. La iglesia adventista necesita el apoyo de los padres. Y los hijos piden en auxilio: papá, ayúdame a tener esa educación como Dios pide. Pero ¿cómo estamos trabajando los padres? Escuchaba siempre, ¿no? Hay gente que critica todo. Ay, que las escuelas adventistas son así, ya sabes, todo el mundo habla. Yo digo, ¿la escuela tiene la culpa? ¿La iglesia tiene la culpa? ¿O dónde comienza el problema? Y la iglesia adventista a nivel mundial tiene buenos colegios, tiene buenos maestros. Y la iglesia, buenos ministros, buenos pastores, ordenados por Dios, ungidos por Dios y que enseñan la verdad. Pero el problema no son ellos. El problema más tiene que ver con nosotros como papás. Si queremos que mejore la educación adventista, nosotros comencemos a hacerlo. Porque el corazón de la iglesia, ¿cuál es? Hemos visto, ¿cuál es el corazón de la iglesia, hermanitos? El hogar, la familia, el corazón, de ahí mana la vida de la iglesia. ¿Están entendiendo, hermanitos? Así que, ¿quieren que sus hijos amen a Dios? Sí, comiencen en la casa. Tienes una tarea. Tu casa, tú eres el maestro. Tu esposa es la maestra. Y ya tienen el libro de la naturaleza, llévenlos al campo y tienen la Biblia. Porque también Dios ha dado la Biblia para poder instruir al ser humano. Y Dios dice algo importante: la tarea es unánime, en conjunto, en armonía. Padres, maestros y pastores ordenados por Dios. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía: la necesidad de una comprensión amigable. Los maestros del hogar y los de la escuela deben saber comprender la obra de cada uno y simpatizar mutuamente. Deben colaborar armoniosamente, imbuidos del mismo espíritu misionero, y esforzarse juntos por beneficiar a los niños física, mental y espiritualmente, a fin de desarrollar en ellos un carácter que resista la prueba de la tentación. Nos invitaron a los niños allí al campo. Hemos ido con la maestra. Yo también tengo que esforzarme, ¿no? Ya, vamos, hijito, vamos. Y ahí el pastor fue y predicó. Me encantó lo que escuché. A veces piensan que los niños no pueden hacer nada, dijo el pastor Elmer. Pastor Elmer dijo palabras interesantes. Pero ustedes, niños, creen que no pueden hacer nada. Podemos hacer mucho. ¿Y qué dijeron los niños? ¡Sí podemos!
Vamos a preparar a ustedes para que sean el futuro de la iglesia, que den el mensaje al mundo. Sí, decían los niños. No hay que menospreciar a los niños, en ellos está la potencia. Instruye, Proverbios 22:6, al niño en su niñez, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de su camino. Si tú le dices a tu hijo inútil, no sirves para nada, le estás malogrando. ¿Cómo no va a servir? Si más bien ellos son la potencia que va a dar el fuerte pregón para los últimos días, ¿también o no? Sí, porque dice que ellos estarán dando el fuerte pregón cuando a los grandes o los adultos los metan a la cárcel. ¿Quieres que tu hijo sea uno de ellos? Yo sí quiero. Y me he propuesto hacer todo lo posible por ello. Tengo 2 hijos, una hija y un hijito, y tengo que esforzarme por lograr eso. Y yo pido a ustedes que oren por mí, por mi familia, y yo también voy a orar por ustedes. Necesitamos, hermanos, hacer esa labor hermosa que Dios ha dado. A veces se cree que solo los padres van a tener que dar razón de lo que Dios dice. He leído Consejos para los Padres, Maestros y Alumnos, página 121. Vamos a ver la siguiente cita. Miren lo que Dios va a preguntar a todos los que van a ser responsables. ¿Quiénes son los primeros padres? Los maestros. ¿Quiénes siguen? Los primeros son los padres. Luego también, ¿quién? Los maestros y la iglesia, ¿o no? Y miren lo que Dios va a preguntar. El Señor les preguntará a los padres: ¿dónde está el rebaño que te fue dado la grey de tu gloria? Jeremías 13:20. Educación Cristiana 137, párrafo 4. ¿Qué va a preguntar a los papás? A ver, ¿dónde están los hijos que te di? Es que lo envié allá. No, te estoy preguntando a ti, ¿dónde están los hijos que yo te di? ¿Qué vas a responder? Estaban en el celular, estaba viendo mi novela, estaba viendo el fútbol, mi serie favorita, y no tenía tiempo para mis hijos. Hermanos, Dios dice que el primer lugar deben ocupar nuestros hijos en nuestro corazón, en el hogar. Siempre teniendo a Dios, ¿no? Cada padre y cada madre. Y miren también, se debería reverenciar a los representantes de Dios. Escuchen esto. Perdón. Los maestros deben amar a los niños porque son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Y escuchen, el Señor les preguntará a ellos, ¿a quiénes? A los maestros, como a los padres: ¿dónde está el rebaño que te fue dado la grey de tu gloria? Todos los que han decidido ayudar y enseñar, aún de ser papás, también ser maestros, Dios les va a decir: ¿dónde está todos los que yo te di para que tú les enseñes? ¿Dónde está la grey de tu gloria? O sea que el ser maestro es una gran responsabilidad, porque Dios te va a decir: ¿dónde están los hijos que te di? ¿Qué has hecho? ¿Dónde están? Se supone que si eres cristiano, ¿dónde están los hijos cristianos? ¿Dónde están esos hijos? ¿Qué has hecho con ellos? Hermano, ser un maestro es una labor sagrada, al igual que la predicación y al igual que ser padres. ¿Se debe respetar a los pastores o no? ¿Qué dice? Se debería reverenciar a los representantes de Dios, pastores, maestros y padres. ¿Qué son los 3? ¿Representantes de quién? Llamados a hablar y actuar en su lugar. Se honra a Dios cuando se manifiesta respeto por ellos. ¿Se debe hablar mal de los pastores? ¿Se debe hablar mal de los padres? ¿Se debe hablar mal de los maestros? ¿O deberíamos trabajar en conjunto y en equipo, uno solo? Los primeros, los padres, trabajar mutuamente unidos con los maestros. Y dice que Dios debería estar también en ellos. El pastor juega un papel importante en la educación. Es las 3 o los 3 puntos que Dios ha puesto como una adaptación a la educación cuando se malogró en el pecado. Puso a los maestros, primero los padres, a los maestros como ayuda y a la iglesia para fortalecer todo ello. Hermanitos, hay que hablar como Dios pide y actuar como Dios pide. Si alguien habla mal, no le permite, hermano, hablar así. Todos tenemos defectos. ¡Ay del que hable mal de estos representantes de Dios! Y cuando habla acá de pastores, estamos hablando de ungidos por Dios en una iglesia organizada,
pastores ungidos por Dios. Un día, si Dios lo permite, estudiaremos el tema de la organización adventista. Te vas a maravillar con respecto a lo que implica también la labor de los pastores, la labor que se hace en equipo. Queridos hermanitos, nos ayude a entender esto. Y yo quisiera terminar con un llamado para poder considerar la educación que Dios quiere es esta: que los tres hagan algo importante por sus hijos, que les enseñen a hacer la ley de servicio. Y vamos con la siguiente cita, por favor. Y lo que dice Isaías 55:4, ¿no? Dios ha dicho que a la iglesia adventista a nivel mundial la ha llamado para hacer esto. Miren lo que dice acá: yo te di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Vosotros sois la luz del mundo o no? Y Dios le ha dado a esta iglesia adventista organizada a nivel mundial, con pastores ungidos a nivel mundial, para que cumplan con esta tarea de ¿qué? De ser maestro para todas las naciones. ¿Amén o no? Miren lo que dice acá: la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esa facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber deben producir jóvenes fuertes para pensar y obrar, jóvenes que sean amos y no esclavos de las circunstancias, jóvenes que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. ¿Por qué digo eso, hermanitos? Viene una ley dominical muy pronto, ¿sí o no? Y nos van a poner el domingo y el sábado como dos alternativas. Y si no obedeces el domingo te van a decir a la muerte. ¿Tendremos el valor de defender nuestras convicciones? Tendremos que tener jóvenes que piensen, que razonen. Dios no quiere meros repetidores del pensamiento de otros hombres. La educación de Dios quiere que el ser humano razone y haga las cosas por razonamiento, no por sentimiento. ¿Amén o no? Y dice que el pueblo de Dios es un pueblo inteligente y que Dios lo ha puesto por maestro de todas las naciones. La iglesia adventista a nivel mundial ha sido levantada por Dios para esta hermosa tarea que acabamos de escuchar. Y tenemos la obligación, ya que estamos aquí, de hacer ese compromiso con Dios para ponernos a trabajar como Dios manda. Que tengan ustedes un feliz sábado y que el Señor los bendiga. Yo voy a terminar con Mateo capítulo 28, versículo 20. Esa tarea, hermanos, es para todos nosotros. Dice que hay que enseñar que guarden todas las cosas que os ha mandado, y Dios no nos va a dejar solo. ¿Está con nosotros o no? Porque este es su sistema educativo. ¿De quién? De Dios. Si atacamos a la iglesia adventista, ¿estamos atacando el sistema educativo también de Dios o no? Porque también están los maestros y los pastores y los padres, los tres, como los educadores de la escuela de Cristo. Que Dios los bendiga. Ese es el sincero deseo en esta hora. Y hermanos, a tomar fuerza y hagamos un compromiso de ponernos a trabajar más en el hogar. Que el Señor los bendiga. Amén.